Muchas gracias por invitarme a hablar de mi libro El mercado de las ideas. Yo creo que tengo entre manos, he pensado, he estructurado una teoría sociopolítica basada en el mercado de las ideas, que es el título de mi ensayo. ¿Qué significa el mercado de las ideas? Pues significa que igual que Adam Smith hace más de 200 años descubrió que la mejor manera, más eficiente e incluso más justa para el funcionamiento de la economía, basado en lo que se llamó y se llama la economía de mercado, es la confluencia de ese conjunto de miles de millones de personas interactuando conjuntamente para conseguir ese equilibrio que da el mejor precio y el mejor producto a aquel que mínimamente actúe sobre el mercado. De esa misma manera existe lo mismo dentro del mercado o de la idea de la sociopolítica, del pensamiento, donde ahí estamos metidos los 7.700 millones de habitantes del mundo, donde están todos los países, donde están todas las estructuras políticas y sociales, partidos políticos, todos interactuando. Y entonces, de esa interactuación se genera ese mercado que, en vez de ser el mercado económico, es el mercado de las ideas, y es donde al final, ¿quién triunfa? La más eficiente, o debe triunfar, y de hecho así ocurre, la más eficiente y la más justa de las ideas. Por eso el mundo va pensando, va desarrollando y va mejorando su posición, y siempre orientado a favor de las mayorías. La cosa no es tan pura, es decir, puesto que además digamos, de los intereses limpios, hay también intereses opacos y complejos. Para empezar, para que el mercado de las ideas funcione bien, hace falta que esas estructuras políticas sean democráticas y actúen en libertad, e incluso podríamos hablar, cómo no, de que haya un cumplimiento de los derechos humanos total, cosa que todavía dista mucho de que eso ocurra. Entonces, ese mercado, que es el que funciona poco a poco, es el que obliga a cosas como, por ejemplo, la presión social a favor de la igualdad hombre y mujer. Es evidente que la sociedad lo quiere, es evidente que es justo, que siempre tuvo que ser así, pero eso poco a poco se va progresando, y es ahora cuando los 7.700 millones de habitantes, como las estructuras políticas, como todo tipo de movimientos, presionan para eso. En este conjunto de teorías, que yo creo que son totalmente revolucionarias, elaboro un conjunto de conceptos. El más importante es la existencia de la mano invisible de la sociopolítica. Digo que además esta es muy similar pero superior, puesto que la mano invisible de la economía, que hace el mercado más eficiente, no es más que una parte de la mano invisible de la sociopolítica. Cuando esto funcione a la perfección, pues prácticamente se hará todo lo que la sociedad quiere. Todavía eso no ocurre. De hecho, en muchos países no hay democracia. En el mundo, y hablaremos ahora de eso, no hay estructuras internacionales democráticas, y por lo tanto, pero no es el funcionamiento perfecto de ese mercado de las ideas, pero hay un incipiente mercado de las ideas que cada vez es más potente, y cada vez es más difícil que algo que la sociedad demande, que la sociedad que exija, que la lógica racional nos lleva a que debe ser así, se cumpla, se haga. Tenemos que trabajar con ello. Además de ese concepto, además del concepto de la sociopolítica, de la mano invisible de la sociopolítica, además del concepto del mercado de las ideas, elaboro el concepto como el tiempo cero. Tiempo cero, primero le llamé tiempo real, utilizado a partir del lenguaje informático, luego le llamé tiempo informático cero, y luego me gustó más tiempo cero. ¿Qué significa el tiempo cero? Bueno, hace cientos de años, cuando alguien descubría algo, pues tardaba a lo mejor 10 años en llegar a una zona cercana, 500, 1.000 kilómetros. Al llegar al otro lado del mundo, a lo mejor tardaba 100 años. Si alguien desde otra parte que lo había oído quería contestar
cuando le había llegado 20, 30 o 40 años más tarde, tardaba en otros 30 o 40 años en volver a llegar al origen de la discusión. Por lo tanto, los avances eran lentos. Y así la historia nos habla de avances continuos e importantes, pero lentos. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora vivimos en el momento, en el segundo. Eso lo llamo yo tiempo cero. Pero el tiempo cero no es solamente lo que vives ahora, sino tú mandas un mensaje. La sociedad lo ve posiblemente en directo, en la televisión, en los medios, en las redes, o casi en directo en muchas ocasiones, porque lo dice alguien lo recoge y lo transmite a gran velocidad. E inmediatamente alguien reacciona. Y sobre esa reacción y otra reacción y otra reacción, así de una manera absolutamente potente, se va evolucionando fuertemente. Eso es vivir en tiempo cero. Todo transcurre de forma instantánea. Además de este concepto, elaboro otro concepto, que es el concepto del supremacismo. El supremacismo ahora se usa por el desprecio de raza, de sexo, desprecio económico, etc. Pero también, y en el origen, está la superioridad moral de los que se creen moralmente superiores. Y es un truco que nos lleva a la falta de democracia y a la falta de transparencia y no en la línea correcta de lo que estamos elaborando. Además, elaboro otro concepto del cual hablaba antes, es que el mundo internacional no solo tiene organismos poco eficientes, con poco dinero, pocos presupuestos, y no es producto de una elección democrática. Los cargos internacionales, la ONU o la Organización Mundial de la Salud, o otros muchos, la FAO, son nombrados a dedo por los países. Parte de esos países son democráticos, pero muchos de esos países ni siquiera lo son, y además hay estructuras complejas de las cuales hablo en mi libro. Es decir, hace falta que la democracia vaya a todos los países uno a uno, y hace falta que las estructuras económicas mundiales sean democráticas. Ahora mismo vivimos una dicta blanda, que es una especie de dictadura mundial, en la cual no se hace lo que la sociedad, lo que la mano invisible, lo que el mercado de las ideas quiere. A partir de lo que antes hablaba del tiempo cero, es donde se genera la revolución de la comunicación y de la información, que es lo que da vida a la era digital y que posibilita que lo que antes tardaba mucho, ahora se haga a mucha más velocidad. A vuestro servicio, muchas gracias por invitarme.